Está bien, nada. Perfecto. Ahí escuché el sonidito que empezó a grabar, así que comenzamos nomás. Bueno, el trabajo práctico número 1 se denomina la observación meteorológica e instrumental. Como para poner en contexto de este tema, sabemos que en la primera clase el ingeniero Hurtado resaltó la importancia de la climatología en lo que sería la carrera de agronomía y en la formación de ustedes en la profesión. Voy a suponer un ejemplo. Fíjense que la imagen que se encuentra en la parte superior izquierda es el cultivo de cannabis, que se encuentra en Finca El Pongo, en lo que sería Valles Templados de la provincia de Jujuy. Entonces, vamos a suponer que a ustedes les solicitan eh, los sitios en donde se puede llevar a cabo este cultivo. ¿Cómo responderían ustedes a esa pregunta? A ver, ¿quién se anima a prender el micrófono? ¿Será depende del clima? ¿Cómo? Depende del clima, Perfecto. Depende del clima de quién. del lugar. Muy Por bien. ejemplo, en este lugar el clima es específico, digamos, por eso se lo está plantando ahí. No sé, por eso, digamos. Está bueno. Por ahí viene la Buen respuesta. día, Buen buen día. día. Sí, yo pienso que también depende mucho lo que necesite, el clima que necesite la planta. Perfecto. Eso está bueno. Esos dos aportes están buenos. Por un lado, yo necesito, podríamos decir, la demanda climática del cultivo de cannabis, por un lado, y por el otro lado necesito conocer la oferta climática que tiene tales lugares de la provincia de Jujuy. Eso está bueno la respuesta, digamos. Entonces tenemos que encarar esa pregunta de estas dos perspectivas. Primero, conocer las exigencias climáticas, es decir, qué temperatura soporta el cultivo de cannabis, cuál es la disponibilidad hídrica que necesita. Por otro lado, el ambiente, qué temperatura me brinda, qué recurso hídrico dispongo en cada sitio. ¿Este cultivo es tolerante o no es tolerante a horas de frío? ¿Soporte heladas, no soporte heladas? Todas esas preguntas que tenemos que plantear nosotros para poder llevar a cabo ese informe, esa pregunta que por esas casualidades a usted le realizarían. Otro ejemplo, por ejemplo, acá estamos en el cultivo de cítrico, donde queremos realizar una aplicación en particular, por ejemplo, la aplicación de un producto químico. Yo para eso necesito conocer primero si durante el día va a existir mucho viento, si durante el día puede llover o no puede llover, porque si aplico bajo esas condiciones, el producto que estoy aplicando simplemente no serviría, no sería efectivo su aplicación. En el caso del cultivo de quina, que se encuentra en la parte superior derecha, el principal manejo que se realizará ahí, en ese caso, por ejemplo, es el riego. Supongamos que yo tengo que encarar un riego para ese cultivo, pero yo tengo que aportar en base a los milímetros de precipitación que pudieron haber ocurrido el día anterior. Entonces yo en ese caso, y en el ejemplo de cítrico, yo necesito datos del tiempo. Y por otro lado, ustedes en módulo 2, módulo 3, también capaz en la pasantía, ustedes van a necesitar datos del clima o datos del tiempo. Entonces, por eso es justamente esta clase. ¿El tiempo y el clima son importantes? Podríamos responder que sí. En los pequeños ejemplos que yo les mostraba, necesitamos conocer los datos del clima y los datos del tiempo. Seguramente ustedes ya habrán relacionado ese concepto que vieron el primer día de clase. Entonces, ¿de dónde saco esa información del clima y de dónde saco esa información del tiempo? Eso lo vamos a ver en lo que sería fuente de información. Ahora, la fuente de información
todas las fuentes de información tienen sus, yo le digo, características o tienen particularidades que hay que conocerlas, porque la forma en que realiza el tratamiento de la información va a ser diferente en función de la fuente de información. Y ahora vamos a ver por qué. Una vez que yo sé la fuente de información, conozco algunas características, voy a determinar índices, tanto meteorológicos como climáticos. Es decir, a ver, a mí me dan información diaria, pero mi objetivo a mí es conocer el valor mensual. ¿Cómo paso de un valor diario a un valor mensual? A eso estoy haciendo referencia cuando hablo de estimación de índices. Y por otro lado, vamos a ver particularmente lo que serían algunos instrumentales de una estación de tipo convencional, que es parte de la temática de este trabajo práctico. ¿Alguien tiene algún aporte, alguna duda de los conceptos que vamos a desarrollar hoy? Sí, vamos despacio porque si no... No, profe, todo bien. No, profe. Perfecto. Bueno, el clima y el tiempo. Sabemos que el clima es el estado medio de la atmósfera y su proceso normal de evolución en un lugar y para una época determinada. El tiempo es el estado de la atmósfera y su proceso de evolución en un momento y en un lugar determinado. Dos cositas que hay que resaltar de estos dos conceptos. Primero, clima. Para que sea clima tiene que estar involucrado el concepto medio, la media, el valor promedio o el valor medio de la atmósfera, siempre en términos medios. Si no está ese término medio, ese promedio, no lo podríamos decir clima. El tiempo está referido siempre a un lugar y a un momento determinado. Es decir, que por lo general, este concepto de tiempo no se promedia, por lo general. Y ahora vamos a ver por qué, digamos, no son 100% estos conceptos. Bueno. Les presento a las estaciones de tipo convencional. Saqué la diapositiva que faltaba. Esta es una estación de tipo convencional, por ejemplo. Fuente de información, estación de tipo convencional. La que ven en la parte superior izquierda. Fíjense que nosotros tenemos aquí el abrigo meteorológico, tenemos el tanque de evaporación, tenemos el pluviómetro y tenemos otros instrumentales. Acá tenemos el heliofanógrafo, está tapado con la letra. Y en la parte izquierda inferior tenemos una estación automática. Fíjense la pequeña diferencia o la gran diferencia que encontramos entre una estación de tipo automática y una estación de tipo convencional. Todo el instrumental de la estación convencional se encuentra reemplazado en este aparato. Las estaciones de tipo automática son sensores. Y acá nosotros hablamos de instrumental, instrumento, un termómetro. Mientras que si pasamos a la información de tipo de satélite, vemos que solamente tratamos con un satélite y con una página de internet. Nosotros en una fuente de información satelital tenemos todo este tipo de información, miren. Índice de aerosol, presión, temperatura del aire, anomalía, precipitación, evapotranspiración. Tenemos muchos elementos del tiempo y del clima que podemos determinar. Mientras que en una estación de tipo convencional o automática solamente tenemos algunos instrumentales. Entonces, si tendríamos que nosotros resaltar esa diferencia, una estación de tipo automático o convencional me brinda solamente algunos instrumentales, algunos elementos, mientras que una información de satélite brinda muchísima información. Pero ahora, ¿qué se le puede ocurrir? ¿Cuál sería la ventaja de uno y la desventaja de otro? ¿Qué es lo que ustedes ven, digamos?
La ventaja de uno puede ser la rapidez en la que te da la información también, puede ser. ¿Sí? Perfecto. Una estación automática comparada con una convencional. Nosotros tenemos una estación automática en lo que sería el campo en Severino, el campo experimental de la facultad, y la información la obtenemos a través de una base de datos. La información viaja por la señal del celular y llega a la computadora de nosotros por medio de una cuenta. No es necesario ir a medir el instrumental. En cambio, en una estación de tipo convencional, necesitamos una persona que vaya a realizar las mediciones, una por una de cada instrumental. Mientras que en una estación de tipo automática, de satélite, tenemos muchísima información comparado con la convencional y automática. La principal desventaja de la información satelital es la validez de la información. Nosotros con una estación de tipo satelital, si bien podemos tener, miren este ejemplo. Acá está, precipitación. Precipitación tengo 104 datos de precipitación. O sea, 104 valores de precipitación de 104 satélites diferentes, de 104 modelos diferentes de precipitación. Pero esta información de satélite, previo a ser utilizado, por ejemplo, en los ejemplos que nosotros mostramos al comienzo de clase, lo tengo que validar a la información de satélite. La puedo usar directamente con fines académicos. Yo la puedo utilizar para algún informe de módulo 1, módulo 2, algo informativo que no tenga mucho peso la información, lo puedo utilizar la información satelital. Pero cuando ya quiero hacer una práctica agronómica donde, podríamos decir, la responsabilidad nuestra es superior, tenemos que validar la información de satélite o utilizar información de estaciones convencionales o automáticas. Eso quería resaltar en esta presentación. Una información de satélite me brinda mucha información, pero la tengo que validar. Una estación automática también es muy ventajosa. Yo al sensor de una estación de tipo automática la puedo configurar de 15 minutos, media hora, una hora, cada 2 horas, mientras que por lo general en una estación de tipo convencional tengo 4 mediciones al día. Las estaciones de tipo convencionales y automáticas están presentes en la República Argentina y en la provincia de Jujuy. Las estaciones de tipo convencionales por lo general son las estaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Acá nosotros mostramos en los puntitos de color rojo, cada puntito es una estación de tipo convencional. Y las estaciones automáticas, por lo general, está inserta en lo que sería la base de datos del INTA. Hay otras páginas que también me brindan información de base de información de estaciones automáticas. Wunderbar, por ejemplo. Fíjense que el INTA dispone de información tanto automática como estaciones de tipo convencionales. Eso es un buen dato que ustedes tienen que saber al momento de buscar la información. ¿Cuáles son las... Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Hay alguna diferencia entre la estación automática convencional en cuanto a la precisión de la lectura de los datos, de temperatura, de precipitación, esas cosas, o no? Sí, mira, una estación automática, previo a ser utilizada, se la tiene que calibrar con una estación de tipo convencional. La precisión está en función del tiempo, digamos. Por lo general, a medida que va pasando el tiempo, el sensor de temperatura o la fuente de alimentación que alimenta ese sensor en una estación automática tiende a tener algún desperfecto. Se corta la luz, falla el sensor, le entra una hojita, y todas esas características hacen que siempre una estación de tipo convencional sea mucho más exacta que una estación de tipo automática. Por ponerle, mira, supongamos que vos estás trabajando en una finca
y a vos te piden que vayas y compres una estación automática porque necesitas la información para hacer tal tarea. No importa la tarea, tal tarea. Entonces vos lo que tenés que hacer primero es, si bien la parte que te vende la estación automática ya se encarga de este proceso, te conviene a vos personalmente validar esos sensores, digamos. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, 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 profe, está bien, muchas gracias. Bien. ¿Alguien tiene alguna idea de dónde comprar una estación automática? En Mercado Libre salen, he estado viendo bien millones de estaciones de Esa todos con los más precios. razón tenés que validarla. Esa con más razón. Perfecto. Hay una empresa que se llama Tecme a nivel nacional, que tiene una sede en Ajá, Buenos Aires. Nosotros hacemos sí, contacto con ellos para que nosotros mandamos, bueno, la estación que queremos, necesitamos que tenga tal sensor. Radiación, temperatura, precipitación, viento. Entonces, la empresa que es Tecme te manda a vos un presupuesto con esos sensores. Y te dice, mira, aparte de esos sensores, nosotros te vendemos el acceso a la información, la instalación y el servicio de mantenimiento por un año, por ejemplo. ¿Entendés? Y ahí es donde vos cuando haces esa charla con ese perfecto. profesional, le dices, mira, la información que vos me estás dando de los sensores, ¿está validada o no está validada? Quizás ellos te lo hacen una validación con una estación convencional de Buenos Aires, o quizás te lo hacen acá. Pero eso tenés que tenerlo en claro sí o sí al momento de comprar una estación, digamos. Una estación estaba 50.000 pesos, creo, che, o $1.000, creo que estaba. Sí, por ahí andan los precios. Sí, sí. Eso, digamos. Eso como cuando tengan en cuenta cuando vayan cuando estén en el campo y tengan que hacer esta compra, digamos. Perfecto. Gracias, profe. Profesor, entonces siempre tiene que ser validada con el instrumento convencional. Sí, si bien ustedes pueden hacer esa validación o al momento de comprar la estación, le tienen que consultar eso al vendedor. Los sensores que me estás vendiendo, ¿están validados con alguna estación de tipo convencional? Esa pregunta lo tienen que hacer sí o sí. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si viene la de Mercado Libre, por lo general son chinas. Vienen de ese país, Argentina, al puerto y van directamente a Jujuy, por ejemplo. En cambio, la que te hace Tecme te fabrica vos el sensor, el data logger, que es como la pantalla del instrumental, el data logger. Eso te lo hacen ellos y ellos te lo validan. Pero si vos compras una de Mercado Libre, seguramente lo tenés que validar vos. Nunca tuve la experiencia de comprar una de Mercado Libre, la verdad. Siempre a través de esta empresa, o si no me acuerdo de la otra empresa con la que trabajamos con el ingeniero Hurtado. Bien, perfecto. Listo. Gracias por el aporte. Después yo le explicaba a usted las características de una estación de una estación, vamos a decir, de automática y convencional. Miren, en la parte izquierda, tienen el registro diario de precipitación de una estación convencional. Mientras que en la parte derecha tienen un registro de una estación de tipo automática. ¿Qué diferencia ven? Hay dos diferencias que hay que resaltar. Primero los decimales. ¿Puede ¿Me das ser dos el decimales? redondeo? ¿Cómo? El redondeo de los resultados. Sí, los decimales, justamente. Ese es uno. En la Bien. convencional. En el caso de la convencional, es que el registro de la convencional te va a dar de un solo decimal nomás. Te va a decir, por ejemplo, en el caso de temperatura, 27,2. En una estación automática te va a decir 27,19, por ejemplo. Otra característica es, fíjense que en una estación convencional para la precipitación, cuando no llueve, la celda, podríamos decir,
se completa como sin dato. Mientras que una estación de tipo automática te lo pone 0. Ahora, supongamos que en el día precipita 0. Vamos a ver cómo hace mi resultado. Espero que me salga. Supongamos que en este día precipita 0,01. Bueno, este valor de precipitación para la estación convencional es el 0. Pero para una estación automática es el mismo valor, 0,01. Entonces, ustedes van a estar descargando información, por ejemplo, de la estación Romain. Y van a encontrar a veces celda vacía. La estación Romain, no sé si recordarán, es una estación de tipo convencional. Y la información de la estación Romain está subida en la página del SIAG. Eso el ingeniero Hurtado lo saltó en la primera clase y lo vuelvo a resaltar. Les van a encontrar en una estación de tipo convencional valores o celdas en la tabla de Excel donde no hay nada de información para la precipitación. Y en ese caso ustedes tienen que ya saber de antemano que en una estación de tipo convencional, cuando no tengo nada de registro, significa que no precipito nada. Pero si tengo un valor de 0, significa que en ese lugar precipitó 0,01 milímetros o menor a ese valor. ¿Lo cazaron la idea? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esperemos que sí, porque ahora vamos a hacer un ejemplo donde apliquen este concepto, digamos. Bueno. Ya pasamos fuente de información. Como tengo un poquito de tiempo, vamos a... Vamos a ir acá. Fuente de información. Fuente de información de superficie, estaciones de tipo convencional. Yo al entrar a ese link, me voy directamente a la página del Servicio Meteorológico Nacional y puedo descargar la información climática de todas las estaciones del Servicio Meteorológico Nacional, de todos los puntitos esos rojos que veíamos en la diapositiva, pueden descargar esa información. Vamos a hacer un tequitero más para que ustedes vean. Ya tenemos la información. Fíjense que está referida al periodo 1981-2010 y por lo general nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos climáticos para la estación, por ejemplo, la Quiaca, en Jujuy. Las estaciones automáticas del INTA. También está bueno que lo sepan esto, digamos. El INTA tiene bastante información. Una de las desventajas que yo tengo en una estación automática, como le decía al compañero, a veces falla el sensor, el dato se pierde, no hay una buena continuidad en esa información. ¿A ustedes qué se le ocurre para solucionar ese problema? A ver, ¿qué harían si descargan mi información y el dato está incompleto? ¿Cómo lo solucionan? Ok,
Acá en Jujuy, en las estaciones del INTA, tenemos varias automáticas. Yo la que siempre utilizo para el del INTA es esta, la de IPAF, en Maimará. Tiene datos bastante completos, digamos, y siempre me consultan para algún trabajito de estación. Nadie se ha hecho esa pregunta. Y después por ahí, la información satelital, para terminar, esta base de datos que se llama Giovanni, donde para poder acceder a la información tienen que tener una cuenta. Y acá está la que yo le decía, miren. Mensuri, que serían los elementos, las variables, son toda esta información que ustedes pueden descargar. Y bueno, como ustedes verán, tiene un numerito, digamos, al lado, que serían, por ejemplo, del ozono, yo tengo 54 valores de ozono que puedo descargar. Pues, seleccionan acá y descargan la variable, digamos, no es un procedimiento engorroso como para descargar. ¿Cómo solucionan ese problema de la falta de datos? Y profe, ¿se lo podría completar con los datos de la estación más cercana? ¿Podría ser? Una alternativa es esa, che. Pero la verdad que vos lo que estás metiendo ahí es mucha variabilidad, digamos, porque ponete que la estación más cercana no te conviene completar sino utilizar la otra estación, digamos. Depende, digamos, eres medio relativo a la pregunta, ¿viste? Y dice, bueno, yo completo con la información cercana, pero bueno, entonces no utilice la que está incompleta y utilice la que está completa. Hay procedimientos, fórmulas matemáticas que primero te dicen, mira, a ver, yo estoy considerando un periodo de tiempo. Supongamos 1990 al 2020, 30 años. Primer paso. ¿Cuántos de esos datos te faltan? Te preguntan a vos. Por ejemplo, 10%. Bueno, esos 10% los puedes completar. Si vos tenés más del 10%, no lo puedes completar. Después, para cada elemento, ¿qué elemento querés completar? ¿Qué te falta? Temperatura, precipitación, viento. Para la temperatura hay unas fórmulas que se utilizan para completar. Para la precipitación hay otras fórmulas que se utilizan para completar ese dato faltante, digamos. Es un procedimiento que lo vimos hace un montón con el ingeniero y hace mucho que la verdad que no lo volvimos a ver, pero como para que lo sepan ustedes, sí existen procedimientos o fórmulas que se utilizan para completar algunos datos, digamos, que faltan. Pero va a depender básicamente, antes de aplicar esa fórmula, el porcentaje de datos faltantes, digamos. Y ese porcentaje de datos faltantes, cuando ustedes encaran alguna investigación, cuando encaran algún informe que tengan que realizar, tienen que considerar ese dato faltante, digamos. Por lo general, la Organización Meteorológica Mundial te dice a vos que si el dato falta en un 10%, perdón, si falta menos del 10%, lo puedes utilizar. Pero si la serie de datos te falta más del 10%, no las puedes utilizar vos, porque pierde mucha representatividad en la serie que estás utilizando. Eso también como para que lo manejen, digamos, al momento de elaborar un informe, de descargar información y ver cuánto de datos me falta, digamos. Bien, vamos a pasar, si no, índice meteorológico y climático de temperatura para un lugar determinado, por ejemplo. Vamos a suponer que yo voy a la estación Augusto Romaín, que es de tipo convencional. Y en esa estación hacen 4 lecturas del instrumental de temperatura. Ya sabemos que es temperatura del aire en este caso, del termómetro seco, o el termómetro común. Tengo 4 valores horarios durante un día. Ahora, mi pregunta que me surge a mí es, ¿cuál es la temperatura del día?
Supongamos que esta es la temperatura del 1 de septiembre. Estos 4 registros son del 1 de septiembre. ¿Cómo hago para obtener el valor del día? ¿Alguna idea? Sacar un promedio. Perfecto. Muy bien. Entonces, ese valor promedio le voy a denominar temperatura media diaria. Está la palabra media. Ahora, supongamos que ese proceso lo hice para todos los días del mes ejemplo, digamos, que estoy diciendo. ¿Cómo hago para determinar también ahora el valor del mes? Otro promedio. Buenísimo. Ese valor del mes se va a llamar temperatura media mensual. ¿Y para el año? Lo mismo, profe. Perfecto. Muy bien. Me quedo satisfecho que hayan entendido para la temperatura. Ok, ahora para precipitación. Seguimos en una estación de tipo convencional. El registro de precipitación lo realizan todos los días a las 9 de la mañana. Y ese registro está comprendido en el periodo de 24 horas entre 2 observaciones consecutivas. Supongamos que en el día del 31 de agosto precipitó 6 milímetros. Y como ustedes sabrán, y lo acabo de escuchar por radio, no llovió en agosto. En San Salvador de Jujuy no, ojo, pues es un lugar. ¿Cuál sería la precipitación del mes de agosto? ¿No habría registro? 6 dividido en 31. Ahí como que el promedio no va. En el caso de precipitación, yo tengo que sumar todos los milímetros de precipitación de los días correspondientes a cada mes. Entonces sumo, en el caso que habíamos dado era agosto, ¿no? El 1 de agosto no precipitó nada, el 2 tampoco, el 3 tampoco, y así hasta el 31, y el 31 justamente precipitó 6 milímetros. Entonces yo sumo todos los milímetros de precipitación diaria de los días correspondientes a cada mes y obtengo el valor de precipitación, miren la palabra, ¿no? Mensual. Yo no hablo acá de promedio. Ahora, entonces podemos ver una gran diferencia entre cómo obtener el valor mensual de temperatura y cómo obtener el valor mensual de precipitación. Ya vemos una pequeña diferencia. Y ahora ustedes seguramente se preguntarán, ¿y quién establece estos criterios? ¿Quién dice que el valor mensual sea así? ¿El ingeniero Octado, el ingeniero Laval, la ingeniera Moreno o la ingeniera Valdivieso? O Lucas. Esa forma de registrar el valor mensual son por medio de convenios, o sea, lo establece la Organización Meteorológica Mundial. Es el organismo que regula todo lo referido a este tema. Y además es por el tipo de la naturaleza de precipitación. Fíjense, miren este ejemplo que yo le acabo de dar. Desde el 1 de agosto hasta el 30 de agosto no precipitó nada, pero justo el 31 precipitó 6 milímetros. Si yo comparo ese valor con el valor de temperatura, yo no puedo decir, el 1 de agosto no hizo nada de temperatura, hasta el 30 de agosto que no hizo nada de temperatura. Siempre un valor de temperatura. Fíjense cómo es la naturaleza de la variable temperatura diaria. Un día hace 27, el otro día hace 25, el otro día hace 26, el otro día hace 24, el otro día hace 27, 26, 25, siempre se mantiene más o menos en un valor. En cambio, precipitación dicen 0 al 6. Profe, ¿Ah? ¿y eso que dicen que ahora está por llover o algo así, que dicen eso? Ese por la tormenta de Santa Rosa.
que dice que si no precipitó, era el 29, digamos, pero si no precipitó entre el 30 o el 31 ya no precipita. Y estaba escuchando esta mañana, decían que no, que precipita después del 2 de septiembre. Pero eso es más una creencia, digamos, religiosa, porque ahí en Santa Rosa de Lima decía que esa Santa Rosa de Lima, probablemente dicha, había sido una plegaria para que llueva mucho e inunde un barco pirata que se venía a atacar a ese sitio, digamos. La verdad que la historia no lo sé, seguramente la ingeniera Moreno lo sabe. Pero eso es más una creencia. De que pueda precipitar en ese momento es probable. Que no, también es probable, digamos. Fabio, ¿me permitís un comentario? Sí, profe. A causa de, bueno, estábamos charlando casualmente con el ingeniero Hurtado y hablamos de que este tipo de precipitaciones, entre comillas, es de tipo frontales, o sea, encuentro de masas con distinta temperatura y distinto contenido de humedad. La tormenta de Santa Rosa actualmente puede ser que se está desarrollando en Buenos Aires y en toda la zona sur de Córdoba, que desde ayer que viene provocando daños, que caída de granizo, etcétera, etcétera. Pero bueno, es muy de 100 años, 120 años donde se viene llevando datos, la tormenta de Santa Rosa ha caído 54 veces. Para la zona nuestra es muy poco probable que se produzca una precipitación o una tormenta, porque no hay un gran contenido de humedad en la atmósfera. Así que no, para nosotros la tormenta de Santa Rosa, si es que se llega a producir, porque encima la variabilidad que tiene, lo que hablabas vos, Fabio, es que según trabajos estadísticos que puede ocurrir hasta 10 días antes o 10 días después. Y en una de esas es un nubladito nada más. Y en otro caso puede ser que caiga 1 o 2 milímetros. No sé si va a ser el nuestro. Eso nomás quería comentarle. No, me parece bárbaro, profe. Yo la verdad, chico, eso de la tormenta de Santa Rosa, soy sincero, no lo sé. No me introducí en el tema. Dije lo que recordaba, ¿no? Y los comentarios que dice que escuché en la radio antes de comenzar la clase. Volviendo al ejemplo de la precipitación mensual, ahora ya tenemos la precipitación diaria, ya tenemos la precipitación mensual, vamos con el valor anual. ¿Cómo yo obtenía ese valor anual? ¿Qué opinan? ¿Promedio? Sumando las precipitaciones de todos los meses. Perfecto, esa es la respuesta. Tenemos una diferencia entre cómo obtener el valor diario, cómo obtener el valor mensual, cómo obtener el valor anual de precipitación y temperatura. Eso es para que lo tengan en claro cuando tengan que pasar de un valor diario de un elemento, por ejemplo, de evapotranspiración, pasarle de diario al valor anual. Este cuadrito me gusta, digamos. Yo le tendría que decir a ustedes, en este cuadro, cuáles son los números que son datos del tiempo y cuáles son números que son datos del clima. Yo le doy una ayuda, no una ayuda. Recuerden que el valor de enero resulta también de un promedio, ¿no? De temperatura. ¿Qué me responderían? ¿Cuáles son los números o qué color de números representa el valor climático y el valor del tiempo? O dicho de otra forma, ¿cuál es dato meteorológico o dato climático? El climático sería el promedio, digamos, del tiempo, ¿no? Perfecto. El que está en verde, digamos. Lo que está pintado de verde. Exacto. Fíjense cómo nosotros le denominamos al valor de climático de temperatura. Temperatura mensual. O temperatura mensual media. Como para poder diferenciarlo del dato meteorológico del tiempo, que es lo pintado de
de rojo, digamos. Lo que está pintado de rojo es un dato del tiempo o es un dato meteorológico. Pero fíjense que yo el dato meteorológico también lo obtengo de un promedio. Pero ¿cuál es la diferencia de obtener este valor con respecto a este valor? Que el promedio que yo obtengo del dato climático corresponde a promedio de años, mientras que el dato meteorológico es promedio de días. O sea que un dato meteorológico también resulta del promedio, pero ese promedio tiene que ser inferior a un año, como para tener algunas de las herramientas que nos puedan diferenciar entre dato climático y dato meteorológico. La primera clase. El clima es el promedio, el estado medio de la atmósfera. Está bien, no siempre así se cumple, digamos. En realidad sí se cumple así, pero el promedio tiene que estar referido a años de elementos, digamos. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Disculpe, profe, ¿podría volver a explicar? Bueno, el dato climático, que es la fila que se encuentra en la parte inferior, que está pintado de verde, eso resulta de un promedio de años. Por ejemplo, mira, este valor de temperatura mensual de enero, que es 22,2, resulta del promedio de todos estos valores. Yo hago el promedio, sumo a todos y después divido en la cantidad de datos y obtengo este promedio. Yo le decía a ustedes, el valor de temperatura media mensual de enero del 75 también resulta de un promedio. Pero en este caso Pero resulta de días. Perfecto. Eso es lo que quiero que se diferencien y que no se confundan, digamos. Un dato climático resulta del promedio de años. Y después, nosotros en la columna, en la última columna tenemos los datos mensuales. Perdón, los datos anuales de temperatura. Por ejemplo, 18,1 es el valor anual, media anual de temperatura para el año 75. Si yo realizo un promedio de todos los valores anuales, al final voy a obtener un valor de 18,2. Ese valor de 18,2 es el valor climático de temperatura. O, dicho de otra forma, la temperatura anual media. El mismo concepto, pero aplicado para precipitación. El valor climático se encuentra en la última fila, que está también pintado con verde. Este 170 milímetros resulta del promedio. Y acá yo sí aplico promedio. El promedio de registro de precipitación mensual desde el 68 al 1970. Y en el caso de la precipitación anual media, también realizo un promedio de los valores anuales de precipitación, que sería esta columna. Ahora, ¿con cuál dato yo haría una caracterización climática de un sitio para poder instalar el cultivo de cannabis? ¿Con estos valores de rojo o con lo que está de verde? ¿Con lo de verde, profe? Perfecto. ¿Por qué no con lo de rojo? ¿Por qué no se te ocurre, digamos? Porque ellos son diarias. No. Fíjate, mira, por ejemplo, Profe, ¿sí? Porque varían puede mucho. ser porque hacer un promedio se puede más o menos especular cuánto es lo que precipita. Exactamente. En este caso, y si bien... Y de acuerdo al crecimiento que tenga la planta, ya al crecimiento total, o sea, todo eso hay que tener en cuenta. Sí, o sea,
Por un lado está bien. Sería porque, profe, Sí, ¿me escucha? tengo, por ejemplo, en enero, valores muy bajos y muy altos de precipitación. O sea, no me puedo basar en un año y decir, bueno, en enero llueve, no sé, por decir 282 milímetros. Ujú. Porque en otro año llovió 91. O sea, hay mucha diferencia. Entonces, por eso trabajo con promedio. Exactamente, por un lado sería eso, pero el promedio para precipitación es un valor muy utilizado en todos lados. ¿Se acuerdan cuando nosotros descargamos la información del Servicio Meteorológico Nacional? Creo que no lo tengo. No, lo borré yo. Bueno, por ejemplo, ven el valor de precipitación. A ver. Profe, ¿y conviene tomar un pronóstico de 10 años, 10, 11 años, como en este caso? Exactamente. Acá en este caso es un promedio también de este periodo de tiempo. Para precipitación, todas las estadísticas brindan el valor promedio. Todas las estadísticas. Porque se hace promedio de temperatura, promedio de temperatura máxima, temperatura mínima, promedio de precipitación. Siempre es el promedio como que el valor más utilizado y que todas las estadísticas por lo general brindan. Es más probable que ustedes obtengan un valor de promedio que obtengan un valor de otra medida de posición. ¿Se acuerdan otra medida de posición que vieron en estadística el primer cuatrimestre? ¿Se acuerdan que teníamos medida de resumen y medida de posición? Y esas dos cosas eran estadísticas descriptivas. ¿Se acuerdan otro estadístico que se puede calcular aparte del promedio? La mediana, Perfecto. La mediana. Bueno, la varianza. la varianza. Pero en el caso de la precipitación, la variable que más me representa, por el concepto que acaba de explicar el compañero, de decir, bueno, yo en un mes tengo 91 y en el otro mes tengo 288 de precipitación en enero, digamos. Fíjense que el promedio me esconde ese valor, esa gran diferencia, digamos. En cambio, la mediana me representa el valor de la mitad de la serie que estoy analizando, que en nuestro ejemplo era enero. Entonces, el mejor valor que me representa, o sea, el mejor estadístico que me representa la precipitación, por la naturaleza de su variable, es la mediana en el caso de la precipitación. Que este tema lo vamos a volver a recalcar en el trabajo práctico número 5, en el trabajo práctico 4, que es el tema de precipitación, perdón. Pero la temperatura media, ustedes van a decir, bueno, a ver, si la precipitación media no me representa bien la precipitación, ¿por qué me das valor, por qué me das media, digamos? Y la respuesta es que en todos lados hay valores de media. Ustedes tienen que saber que si quiero hacer una caracterización, también tengo que incluir a la mediana para poder responder esa pregunta. En cambio, si yo le haría la pregunta con este cuadro, le digo, ¿con qué valores ustedes caracterizan la temperatura o el clima para poder instalar el cultivo de cannabis? La compañera dijo, sí, depende del cultivo y cuándo se va a instalar. Yo la verdad que el cannabis no conozco mucho, pero supongamos que se realiza en septiembre, no sé, a marzo, por ejemplo. Y el cultivo de cannabis necesita una temperatura que sea mayor a 17 grados centígrados para que se pueda desarrollar. Así de simple. Entonces, a ver, el cultivo se desarrolla en septiembre y en marzo, digamos. Agarra el valor climático y digo, los valores mensuales climáticos, el clima del lugar, ¿es mayor a 17? Sí. Entonces, ese cultivo se puede realizar en ese sitio. Un ejemplo bien sencillo como para que puedan ver la utilidad, digamos. Pero siempre, y vuelvo también a tomar el concepto de la compañera, con 10 años basta para la temperatura, es suficiente. Pero lo mejor es que tenga mayor cantidad de años. Porque si yo tengo más cantidad de años, voy a tener más representatividad de la temperatura en ese promedio. El ingeniero le decía, tenemos estadísticas y tenemos normales.
Las estadísticas son de 30 años, las normales son mayores a 30 años. Si yo hago una caracterización con un informe de normales climatológicas, con 30 años, por ejemplo, estoy haciendo un buen informe. Si estoy haciendo con 10 años, no significa que esté mal. Significa que hay más situaciones que se pueden repetir, digamos. Yo en este caso tengo del 75 al 85, 10 años nomás, por ejemplo. Pero puede existir que en otros años, el 86, hace un valor de 22, hace un valor de 19 en octubre, por ejemplo. Entonces, por eso es conveniente que cuando haga una caracterización climática, obtenga la mayor cantidad de años para poder representar ese clima. Al poder tener más años, tengo más situaciones posibles de temperatura que estoy considerando en el promedio en el caso de la temperatura. No sé si respondo a la pregunta. Sería mayor éxito. Exactamente. En el caso de la precipitación, si tengo más años, 50 años, es mucho mejor, porque estoy involucrando todas las situaciones posibles. Por ejemplo, a ver, yo no puedo decir, bueno, agarro un dato de un año en particular. A ver, vamos a tomar como ejemplo el 72. Yo quiero caracterizar climáticamente y digo, mira, en julio no precipitó nada en el 72. Y hago una caracterización climática en base a un año. No puedo caracterizar climáticamente un año. No lo puedo hacer. Porque hay situaciones que, en este registro de ejemplo, que en el 74 precipitó en julio 10 milímetros. Entonces, hay una gran diferencia entre decir, voy a aportar 10 milímetros de agua a que no lo voy a aportar 10 milímetros de agua en una superficie de tal campo, digamos. Ahora, no significa que el dato meteorológico o el dato de precipitación mensual no tenga utilidad. La utilidad de la precipitación mensual o la precipitación media mensual va a estar en función de la pregunta que ustedes quieran responder. Supongamos, ustedes tienen que regar 10 milímetros en el mes de septiembre. Supongamos que ustedes no tienen este ejemplo de septiembre. No saben cuánto precipita en septiembre. Pero ustedes saben, por ejemplo, que en agosto precipitó 14. Y a ustedes le dicen, fíjense que de agosto a septiembre el cultivo tiene que recibir 24 milímetros para que sea redondo el tema. Uno me salió 4. 24 milímetros en agosto y septiembre tiene que recibir el cultivo. Entonces ustedes acá utilizan la información meteorológica. Bueno, en agosto precipitó 14, por lo tanto yo en septiembre lo tengo que dar 10 milímetros. Y tengo que ir controlando si durante septiembre va precipitando o no, porque si va precipitando, no tiene sentido que yo arriesgue, que yo utilice más agua de lo que el cultivo necesita. Entonces, una buena utilización de la información del tiempo meteorológica o precipitación mensual es el riego. Cuando yo estoy encarando un riego, tengo que conocer el dato meteorológico, el dato del tiempo o cuántos días va precipitando, la cantidad de agua que va precipitando en la finca, digamos. Y la mejor forma es que el productor tenga un pluviómetro en el predio del campo, digamos. Eso nos solucionó bastante a nosotros el problema del riego, digamos, en el cultivo de vid. Con la compra de un pluviómetro nos facilitó bastante la cantidad de agua que se tenía que aportar en el cultivo de vid. Bueno, ahora vamos a hacer un poco de práctica, o quieren que hagamos un descansito. Estamos bien con el tiempo. Hacemos un descanso si quieren. Bueno, profe. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que le haya quedado, no le haya quedado claro? ¿Quién está? ¿La ingeniera Moreno, la ingeniera Valdivieso? ¿Está el profe Hurtado? Sí, estamos escuchando. Estamos. Y también yo. Ahí está el profe. Profe, ¿Sí? una consulta. Entonces, supongamos que en todo los 31 días de agosto que no llovió nada y llovió
ayer, el último día, el 31, he acumulado, entonces llovió en todo agosto 6 milímetros. Así se ponen los datos. En ese ejemplo, sí. Suponete, te doy un ejemplo. El 1 de agosto precipitó 5 milímetros y el 31, 6. ¿Cuál es el valor mensual? ¿6? No, tenés que sumar, digamos. Ahora lo vemos en algo práctico para que te quede, digamos. A ver, ¿puedo repetir la pregunta? Bien, Si llovió. entonces, mira, vos me diste un ejemplo. Bueno, durante el 1 de agosto al 30 de agosto no precipitó nada. El Sí. 31 precipitó 6 milímetros. Sí. La pregunta es, ¿cuál es el valor mensual? 6 milímetros la respuesta. Ahora yo te doy otro ejemplo. Supongamos que el 1 de agosto precipitó 5 milímetros y el 31, 6 milímetros. ¿Cuál es el valor mensual del mes de agosto? 11. Bien, ese es el ejemplo, digamos. Eso es lo que quería que quede claro, digamos. Sí, En sí. este tiempo van a ver esos registros, digamos. Ok, profe. ¿Otra consulta? Sí. El tema de cuando van a tomar los datos, el cambio climático, el calentamiento global, ¿no puede afectar eso a la larga cuando se vayan dando aumento de temperatura o eventos extremos de sequía o precipitación, así? ¿No va a cambiar las normales climáticas a la larga? Exactamente. Eso es el cambio climático te afecta justamente esos valores, digamos. Seguramente en la última clase van a ver que cambio climático yo lo puedo analizar de dos formas. Así como vos le dijiste, mira, cambio climático. ¿Qué es lo que estamos haciendo referencia? Si el valor del clima cambió con respecto a alguien. Te voy a poner un ejemplo. Vos tenés un valor de temperatura mensual media desde 1990 hasta el 2020. En ese periodo obtenés un valor de temperatura de 30 años, por ejemplo. Suponete que ese ejemplo te va a dar, no sé, 23 grados. Entonces, de 1970 al 2020 tenés un valor de 23 grados. Ahora, vos obtenés el valor climático desde 1940 a 1970, también 30 años. Pero vos fíjate que desde 1930 a 1970 tenés un valor de, voy a exagerar un poco, el ingeniero me mata, 20 grados. Para vos ¿eso es cambio climático? Sí. Ahí puedes ver el efecto del cambio climático, digamos. Otra cosa, los eventos de sequía extremos, digamos. Por lo general, este aumento de temperatura está relacionado con el aumento de eventos extremos. Por otro lado, bueno, te voy a contar el trabajito que nosotros estamos haciendo en la cátedra de agroclimatología. Nosotros estamos considerando si las temperaturas diarias están en aumento o no. Por ejemplo, en el año 2010, el mayor valor de temperatura fue de 23, en el año, por ejemplo. En el 2011, el mayor valor de temperatura fue de 24. En el 12, 25 y hasta llegar al 2020, que fue 27. Entonces, esa es una forma de analizar eventos extremos de temperatura en este caso. ¿Cómo son los valores del año a medida que va pasando el tiempo? Y vemos que ese aumento de temperatura tiene una tendencia positiva. Significa que todos los años se va registrando aumento de temperatura. Es una forma muy sencilla de analizar eventos extremos de temperatura. Después hay otra forma que es por medio de
de los percentiles. Después te lo puedo explicar si querés, el tema de los percentiles. ¿Cuántos días la temperatura se encuentra por arriba del percentil 90? ¿Cuántos días la temperatura se encuentra por debajo? Otra forma de analizar en caso de sequía que vos nombrabas, ¿vos sos de Humahuaca? ¿Puede ser? No, Jujuy, de la capital. Bien, me vi una foto ahí del Monumento a la Independencia, pensé que era ahí. Bueno, ahí en el caso de sequía, la parte de Quebrada y Puna están sufriendo bastante con lo que sería sequía últimamente, digamos. Y eso también se puede ver a lo que sería cambio climático, podríamos decir. ¿Qué otra cosa te iba a decir? No me acuerdo. Dentro de poco vamos a sacar un trabajo con el ingeniero Hurtado, lo está terminando, y ahí va a estar explicado el concepto de cambio climático, digamos. O si no, fíjate que en la página de la facultad hay un trabajo de eventos extremos de precipitación para estaciones de la provincia de Jujuy y Salta, donde se observa y se explica cómo podemos evaluar nosotros el cambio climático, con respecto obviamente a precipitación. Lo que te estaba por decir que cuando analices el cambio climático, siempre, ¿no?, tenés que tener presente el efecto que tiene la ubicación de la estación. Ponele, mira, nosotros tenemos un problema donde la estación Jujuy Aero se encuentra ubicada en el aeropuerto. Y cuando analizamos los valores de viento, vemos que es el sitio, en esa estación es donde mayor cantidad de viento tenemos, por ejemplo. En el caso de la estación Romaín, que es la que se encuentra ubicada en el predio del rectorado, podríamos decirlo que tiene un gran efecto de lo que sería la urbanización, el cemento. Eso también te puede estar afectando el registro de información, que quizás te pueda dar a vos una idea de cambio climático cuando el evento, el factor que está impulsado ahí puede ser otro, digamos. Eso como para que tengas en cuenta lo que sería cambio climático. Y bueno, y después por otro lado, o sea, es notable que, mira, en este año tuvimos pocos días con helada. También en este trabajo que estaba haciendo el ingeniero con el ingeniero Valdivieso, vemos que los días con helada van disminuyendo, digamos. Hay deforestación, hay otros factores que no es necesario simplemente decir, mira, hay cambio climático, no hay cambio climático. Se observa deforestación, se observa aumento de quema de dióxido de carbono, que te pueden a vos decir, bueno, esto podría ser un efecto de cambio climático, digamos. Pero para poder, y con esto cierro, para poder justificar esa respuesta, tenés que sí o sí hacer estudios, digamos, estudio de cambio climático. Y con eso me callo porque seguramente el ingeniero me va a matar. Sí, ahora empiezo, te digo que ya vamos a tener una clase en donde vamos a debatir sobre el cambio climático y vamos a tratar de aprender lo que más podamos. ¿Ah? Así que, mira, tenemos oportunidad de hablar de ese tema, especialmente de cambio climático y variabilidad. La conocemos, que es otra cosa. De a poco van a ir aprendiendo todos estos términos y van a ir incorporándolos. Una consulta. Emanuel, si te interesa trabajar en la temática, estudiar mucho la materia, rendila y después te podés sumar al grupo de trabajo con Lucas, con Priscila, con Matías Vera, que nos ayudan, nos colaboran y bueno, obviamente empiezan a aprender mucho más de todo lo que es climatología, meteorología, cambio climático, etcétera, etcétera. Es apasionante el tema del cambio climático. Temas que están en boga en este momento, los atrae mucho, así que nos está encanta. Muy bueno el tema, Bueno, profe, gracias. Bueno, hacemos la invitación es para todos, no solamente para Emanuel, todo el que quiera trabajar con nosotros y sumarse a los equipos de trabajo son bienvenidos. Exactamente, ingeniera, todos son bienvenidos. Hay muchas cosas para hacer en lo que sería Región Nova y los esperamos cuando terminen de rendir.
Hacemos 5 minutos de pausa. Recreo, porque me voy a calentar el agua, el mate. Lucas, Luquita, deja de grabar, por favor. Bien, ahora dejo.